agradezco el interés de la diputada Claudia Neira del bloque del Frente para la Victoria y por supuesto también el interés del ministro de la Corte, el doctor Zaffaroni. Todos coincidimos desde los distintos puntos de vista que tenemos superpoblación animal, tenemos superpoblación de perros y gatos. Y esto tenemos que asumir que es producto de décadas de inacción, de décadas de ausencias de políticas de parte del Estado. En la ciudad de Buenos Aires tenemos una constitución privilegiada en la cual habla del amparo de la protección de la fauna urbana. La constitución de la ciudad fue sancionada en el año 1996. Si bien era operativa, luego en la legislatura de la ciudad dijeron que teníamos que presentar algún proyecto de ley para tener la reglamentación. Diversas asociaciones presentábamos muchísimos proyectos de ley, en la cual siempre teníamos la oposición del Colegio Veterinario, del Consejo Profesional Veterinario. Contamos con documentación que así lo acredita. Es así que recién en el 2004 logramos la ley 1338 que habla que el equilibrio poblacional a través de la esterilización quirúrgica es política de Estado. No deja lugar a dudas. Sin embargo, se sigue incumpliendo. Se siguen incumpliendo las esterilizaciones en un número que causen impacto poblacional. Porque si bien tenemos el Instituto Pasteur, que se rige con una ordenanza del año 1987, que también dentro de las obligaciones dice que el Pasteur deberá realizar todas las esterilizaciones que le sean solicitadas, también los incumple. O sea, jamás se hizo el número que causara impacto poblacional. Y esto se debe, porque como bien decía recién la señora Graciela Finoli, que si esto es económico, ético y eficaz, uno se puede preguntar por qué no se llega a hacer esto. Entonces, lo que tenemos que decir es que detrás de esto está siempre el interés económico del sector privado, del sector de la corporación veterinaria que se opone sistemáticamente. Esto es tan absurdo como si fuera que los médicos de humanos se opusieran a que hubieran hospitales públicos o se inauguraran salas de salud pública. Pero es lo que está aconteciendo en la actualidad. En noviembre del 2012 logramos en esta legislatura sancionar la ley 4351, que es una ley con una letra impecable, en la cual ordena al gobierno de la ciudad la creación de 15 centros sanitarios, distribuidos estratégicamente en todas las comunas de la ciudad. Esto tampoco se cumple, si bien está reglamentado y si bien está presupuestado, ya tiene presupuesto en el año 2013 y 2014 con adjudicación presupuestaria. Pero esto no se está cumpliendo ni mínimamente prácticamente, porque lo que se hace es se montan grandes carpas amarillas donde se llevan 10 gatos y se rechazan 6. Cuando otras veces también se aceptan 10 gatos y se mueren 1 o 2 gatos. Cuando el porcentaje de mortalidad de animales en campañas es prácticamente cada 2.000 animales se puede producir una muerte y tenemos 0 infección como consecuencia. Entonces, lo que nosotros decimos es que esto es tan injusto que esté sucediendo, pero aparte que como es evitable, es doblemente injusto. Y digo que nosotros también tenemos la gran responsabilidad frente al control ético poblacional, porque nosotros al domesticar a los animales, nosotros les hemos hecho perder sus cualidades en estado salvaje. En estados salvajes ellos regulaban su población, pues no procreaban todos, sino que procreaban nada más que los alfa. Nosotros al domesticarlos, todos son alfa. Mi gato es alfa, tu perro es alfa, entonces todos procrean. Entonces, si tenemos en cuenta la progresión geométrica de cría,
Una perra se alza 2 veces por año, o sea, se preña 2 veces por año. Si graficamos en escala piramidal la cría de una perra con su descendencia, en 7 años tenemos 5.400 cachorros. Si hablamos de una gata, es muchísimo más, porque la gata ovula por penetración. Entonces tenemos muchísimas más crías anualmente. Entonces, lo que decimos es que la ciudad está incumpliendo las normativas como la Constitución de la Ciudad, la Ley 1338 y la Ley 4351. Aparte, recientemente en un matutino de gran alcance salió de que en la ciudad de Buenos Aires hasta un 80% de la población vive en departamentos de hasta 60 metros cuadrados. Si a esto le sumamos la cantidad de plazas enrejadas, con los pocos caniles que se encuentran y con una deficiente higienización de los caniles, que son caldos de cultivos de parasitosis por lo menos, la ciudad está preparada. ¿Qué prepara? ¿En qué tiene en cuenta al 1.200.000 animales que dejó nacer? Porque los dejó nacer. O sea, si el Pasteur incumple desde el año 87 las esterilizaciones que tiene que hacer, si en la ciudad tenemos después 3 normativas siguientes y también las incumple, resulta que tenemos una gran superpoblación y que todo el mundo habla de las consecuencias. Las consecuencias que pueden ser zoonosis, rotura de bolsas, caca en la calle, que es lo que preocupa, pero nadie atiende las causas. Y entonces ahí tengo que volver a reiterar de que no se atienden las causas porque se atienden las presiones de los colegios veterinarios. Los colegios veterinarios que dicen que van en contra de sus intereses. Pero nosotros decimos, desde ningún lugar gubernamental se puede estar atendiendo a pequeños sectores privados por sobre los intereses de toda la comunidad. En la ciudad existe el centro de la Dirección de Estadísticas y Censos. En el año 2007 arrojó que en la ciudad casi un 40% de los hogares tiene por lo menos un animal. Y un dato más llamativo, o no, que en los sectores más vulnerables, tienen hasta 8 animales por familia. Esto fue en la comuna 8, que es Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo. Entonces, imaginemos que si en el año 2007, que es la última estadística oficial, estamos diciendo que en la comuna 8 hay hasta 8 animales por familia, por hogar, no quiero sacar la cuenta, desde el 2007 han pasado 7 años, no se esteriliza causando impacto poblacional, ¿cuántos animales tenemos hoy? Lo que queda claro es que ante cualquier análisis o del Instituto Pasteur o de hoy de la Agencia de Protección Animal que está a cargo del Departamento de Sanidad y Protección Animal, pareciera que la función de ellos es dar estadísticas, censos, tenemos más animales, tenemos más consecuencias, cuando de ellos es la obligación de generar programas preventivos y eficaces. Y que esto es muy posible. Es muy posible, ¿por qué? Porque el costo de esterilización es bajo para el Estado. Estamos hablando hoy que puede oscilar entre 40 y 50 pesos por animal. Sabemos que en las veterinarias privadas hoy puede oscilar, depende del barrio, depende del animal, del peso, si es macho o hembra, pero puede oscilar entre 500 y 1.500 pesos. Sabemos que eso no está al alcance de cualquier vecino. Pero más allá de que no esté al alcance de cualquier vecino, están los derechos que tienen los vecinos para con sus animales, de tener una atención gratuita y óptima. Entonces, no es la idea, digamos, entrometernos en la actividad privada,
Pero lo que nosotros sí exigimos es que la actividad privada deje de entrometerse en lo que es el servicio público veterinario. O sea, no podemos tolerar más tantos animales en la calle, tantos animales en los zoonosis, tantos refugios donde se invisibiliza a los animales, porque una vez que ya ingresa a un refugio, la opción de adopción, la opción de vida de esos animales decrece totalmente. Entonces, nosotros lo que decimos es que la ciudad de Buenos Aires tiene que exigir el cumplimiento de la ley 4351, que tienen que estar los 15 centros de salud animal, se tienen que hacer las 100.000 esterilizaciones anuales, y nosotros en 3 años tenemos equilibrada la población. De esta forma también estaremos atendiendo a los sectores más vulnerables, porque como recién decía, donde hay más animales, donde se puede transmitir más zoonosis, parasitosis, es en los sectores más pobres, que puede ser en las villas tan atrasadamente para la urbanización, porque los animales también despliegan un afecto inigualable. Entonces creemos que es hora de empezar a exigir todos unánimemente en que se cumplan las leyes, y no podemos seguir mirando para un costado lo que es la posición del Colegio de Veterinario y entonces, bueno, seguir viendo cómo los animales están en la calle y cómo todas las consecuencias que esto produce, y pareciera que al tener cantidad de animales, ellos se vuelven los culpables cuando ellos son las víctimas. Bueno, nada más. Gracias. Ante todo, muchísimas gracias por invitarme a participar de este acto en esta tarde. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de volver a esta casa, donde, claro, me voy dando cuenta que desde que me fui de la primera legislatura pasaron unos cuantos años y lamentablemente me estoy convirtiendo en un histórico. Debo comenzar diciendo que me resulta un poco difícil hablar de los derechos del animal siendo un animal, pero esto no es una muestra de ingenio, no sería muy poca muestra, sino que realmente me resulta difícil como ejemplar de una raza, de una especie zoológica que tiene características muy particulares. En efecto, somos parte de la única especie en que sus ejemplares no siempre nos hemos reconocido como pertenecientes a ellas, y aún hoy nos cuesta hacerlo. Si bien en gran parte intelectualmente lo decimos, lo reiteramos, etcétera, nos cuesta muchísimo vivenciarlo y operar todos los días conforme a esa vivencia. Nacemos muy indefensos, continuamos creciendo en el primer año de nuestra vida a velocidad fetal, es decir, que nacemos un tanto prematuros, nos falta el último golpe de horno, y nos tardamos muchísimo en hacernos adultos, pero eso no solo nos hace aparecer como cachorros extremadamente vulnerables, sino que nos impone la condición de sociales. Cuando Aristóteles decía que somos animales sociales, lo que nos estaba diciendo era que estamos condenados a vivir en manada. Y estamos condenados a vivir en manada porque algo tiene que suplir ese plus filogenético de instinto que nos falta por nuestro nacimiento prematuro. Y bueno, lo que rellena ese hueco filogenético es a lo que llamamos cultura. Milenios de cultura crearon cosmovisiones con lideratos de alta profundidad, mucha profundidad y valor pensante, el hinduismo, el budismo, el pitagorismo, el judaísmo, el cristianismo, el islam,
Pero todos estos parece que no pudieron convencernos del todo de que pertenecemos a la misma especie. Y más aún, con muchísima frecuencia se pervirtieron para convencernos de lo contrario. Fue apenas en 1948 cuando los líderes de las grandes manadas mundiales mandaron sus representantes para decirnos una enorme novedad. Todo ser humano es persona. Yo nunca vi una asamblea de gatos o de perros que diga todos los gatos son gatos, todos los perros son perros. Nosotros necesitamos hasta 1948 para eso. Y además, sí, se declaró, pero se declaró ante los millones de cadáveres de las propias manadas que había, y se declaró a regañadientes, porque enseguida ya los líderes de las manadas empezaron a pelearse de nuevo y ni siquiera permitieron que se instrumenten tímidamente los primeros mecanismos que hicieran realidad esta declaración. A lo largo de nuestra memoria específica, fuimos altamente generosos en la invención, es decir, altamente creativos en la invención de pretextos que nos permitieran considerarnos seres diferentes a los integrantes de las distintas manadas. Y también para jerarquizarnos dentro de la manada, ¿no? Simples caracteres secundarios sirvieron, entre otras cosas, para jerarquizarnos o negarnos también humanidad. Un poco más de melanina o de queratina fue un buen pretexto para que las manadas con menor producción en los melanocitos de la capa basal de la piel legitimara una acción criminal de matanza exclusivamente sobre millones de ejemplares de las otras manadas. Hay especies, como los perros, que entre sus ejemplares tienen mucha más diferencia que la que tenemos entre los humanos, y sin embargo se reconocen entre ellos. Es decir, que nuestra capacidad de reconocimiento como ejemplares de la misma especie es mucho menor que la de los perros. Pero no nos detuvimos en desconocernos entre las distintas manadas intraespecíficas, sino que incluso hemos inventado jerarquías dentro de cada manada para asegurar a unos pocos la condición de macho y hembra alfa o de beneficiarios de los elegidos, que por obra de nuestro nacimiento prematuro tampoco recibimos de nuestra biología. Y lo primero que llama la atención en esta lucha por la posición de alfa es que la hembra alfa desapareció. Desapareció durante milenios de nuestra civilización. Y nuestra civilización quemó a muchas hembras alfa por temor a que se vuelvan alfa, claro. Y después dejó de quemarlas, pero tampoco le reconoció mucha titularidad de derechos. Es decir, esta es otra de las características de nuestra singularidad específica. Por supuesto que si no nos reconocemos fácilmente como ejemplares de la misma especie, mucho menos podremos comprender que formamos parte de una biosfera que está creada o constituida a lo largo de millones y millones de años en difíciles y complicados equilibrios, procesos simbióticos. No es cierto que se haya podido sobrevivir el más fuerte, el más bestia, no. Ha podido sobrevivir el que tenía más capacidad de simbiotización. Y somos resultado de muchos millones de años de simbiotización. Sin embargo, es muy difícil que comprendamos esto, que formamos parte de la biosfera. Es decir, nuestra noósfera, al decir de Teilhard de Chardin, no nos ha alcanzado hasta ahora para tomar conciencia de eso. Muy a pesar de que Copérnico nos mostró que este grano de polvo del universo no es el centro, ni siquiera el centro de su barriada marginal,
que Darwin nos descubrió nuestros primos peludos, que Freud nos puso de manifiesto que no somos del todo racionales, y que los genetistas nos mostraron que no hay tantas diferencias entre nuestro ADN y el de los primates, y quizá tampoco con el de la mosca. A pesar de todo eso, seguimos considerándonos los monarcas autócratas de la creación o de la evolución, cada uno crea lo que quiera, una punta de flecha, es decir que somos un buen ejemplo de megalomanía cósmica, esa es la realidad de los hechos. Nuestra condición de autócratas del mundo animal se legitima afirmando que poseemos razón, lo cual es cierto, sí. Pero el hecho de poseerla no significa que siempre la usemos. Como bien decía Martin Buber, el ser humano no es un ente racional, es un ente que puede ser racional. El problema es que hagamos el esfuerzo por serlo y sería conveniente que nos esforcemos un poquito más. En lugar de eso, en lugar de esforzarnos un poquito más para ser racionales, hemos pervertido el propio concepto de razón. El pensador que partió las aguas, que abrió el racionalismo, René Descartes, no tuvo mejor idea que decir que los animales eran máquinas, a lo cual la reina de Suecia lo miraba con cierta desconfianza, porque se ve que hacía más uso de la razón que el pobre Renato, que bueno, saliendo de ver a la reina y no sé qué hizo, se agarró una pulmonía y se